Esta entrevista es una colaboración de Yo Soy Yoli PR y el periódico La Cordillera. Bienvenido nuevamente a mi canal Yo Soy Yoli PR, donde comparto todo tipo de contenido social, así que si ves algo que te gusta, no olvides suscribirte y darle like a mi contenido. Aunque esta no es la primera vez que Juan Dalmau se postula para la gobernación, en estas elecciones su candidatura está siendo considerada seriamente como una opción al cambio. En medio de este clima político marcado por el cansancio que tiene la gente con el bipartidismo, muchas personas lo ven como una alternativa. Durante nuestra conversación abordamos temas cruciales como la corrupción, que son casos que no prescriben y le brindan al pueblo puertorriqueño la oportunidad de perseguir y hacer que aquellos que han arruinado el país paguen por sus crímenes. Su visión busca romper con el ciclo de los partidos tradicionales y ofrecer un nuevo cambio para el país, centrado en la justicia social, la equidad y la verdadera libertad. Libertad que no es lo mismo que independencia. Así que hoy tengo el honor de bembetear con Juan Dalmau. Pero inmediatamente lo primero que me da curiosidad fue el debate. No he dicho esto públicamente, pero yo tenía ganas de entrar al debate, tenía ganas de integrarme al debate, en términos de ¿verdad? De impugnar, pero me aguanté. Fue algo conscientemente determinado por mí. Y después del debate, yo he continuado, ¿verdad?, mis actividades y la gente lo que me dice es, ¿por qué no te dejaban hablar? ¿Por qué no te dejaban hablar? Y la realidad es que las reglas del debate, fíjate qué curioso. Si tú no contestabas, te daban tiempo extra. Y yo contesté. Si tú aludías a alguien personalmente, o sea, si alguien mencionaba a Juan Dalmau, pues yo tenía la oportunidad de responder. Y ellos se estaban mencionando mutuamente. Así que básicamente por lo que tuvieron más tiempo al aire, o aparentemente más tiempo al aire, fue o porque se mencionaron mutuamente para recriminarse en lo que ha sido el fracaso de ellos, o que no contestaban las preguntas. Claro, le tienen que indagarle otra vez, como que, ok, segunda oportunidad. Exactamente. Es como que el que se colgó en el examen, pero entonces le vuelve a dar el examen, le vuelve a dar el examen. Claro. En el tema de la corrupción yo tengo una pregunta que yo creo que es la más, porque cuando yo evalúo todo lo que está pasando en el país con la educación, con los hospitales, siempre me lleva a la raíz, que es la corrupción. Y yo sé que obviamente por nuestra condición de territorio, hay por decirlo así, como unas jurisdicciones que nosotros como país o como territorio podemos controlar y hay otras que no. Y yo lo puedo entender. Yo quiero saber, nosotros como pueblo que nosotros hemos sufrido la corrupción. Entonces yo quiero saber qué tendría que pasar para que el pueblo pueda caminar en eso que yo, bajo mi entender, podemos controlar y que no dependemos del gobierno federal para hacerlo. ¿Qué podemos hacer en términos territoriales? Número uno, yo he tenido comunicación con la organización de Somos Más. Y es una organización que ha hecho unas propuestas importantes con respecto a limitar las aportaciones del inversionismo político y además fiscalizarlas más, porque los territorios o estados sí pueden establecer unas reglas particulares. Número uno, pueden establecer reglas sobre los límites de las contribuciones que tú recibes en términos del inversionismo político. Dos, la divulgación de información. ¿Quiénes son los miembros y quienes componen los super PACs, los PACs? La divulgación en tiempo real de cuando recibes dinero, quiénes te están aportando el dinero a las contribuciones de lo que son candidatos o candidatas o partidos políticos, que se puedan divulgar lo que hoy día se llama contribuciones anónimas, que es una de las propuestas que ellos hacen, que no haya tal cosa anónima, porque fíjate que Jennifer González, y digo, no es por tirar, pero es un dato. Jennifer González, el día de la apagón grande que hubo, que 400,000 abonados no teníamos energía eléctrica, y me incluyo, estaba en una fiesta en San Juan, en un hotel, y recogió $2.8 millones. Sí, eso fue el del cumpleaños, que estaban las señoras en la cama sin electricidad, que salieron los reportajes. Así es, y tú dices, caramba, tiene que haber sido un bizcocho bien especial para recoger $2.8 millones. Pues entonces pasan facturas y quienes gobiernan realmente son inversionistas políticos. Y se pueden adoptar esas medidas para limitar al máximo lo que, aunque sea un Estado de Derecho, en términos de lo que es la jurisprudencia federal, que por lo menos territorialmente o en los estados se pueda divulgar más información, se puede establecer más limitación. Para mí esas son
en términos de campañas políticas. Hay otras cosas que se pueden hacer. Claro. Por ejemplo, yo creo que jueces y fiscales no deben ser nombrados por las ramas políticas. Deberían ser nombrados por desempeño, experiencia, ir a escuelas especializadas y que de acuerdo a los números que obtengan por su desempeño y cualificaciones académicas, que entonces sean nombrados jueces y fiscales. Eso les da una independencia de las ramas políticas para poder investigar. Pasa en España, se le llama un sistema de oposición, en donde tú compites para ser juez o fiscal. Claro. Y aquí en Puerto Rico basta que te nombre el gobernador, te apruebe el Senado y ya. Y no debe ser así porque entonces esos jueces y fiscales... Muchas veces nosotros ni sabemos quiénes son. Así es, me Como pasó a mí. pueblo, yo digo, ¿con dónde salió? Así es, el pasado cuatrenio, después de las elecciones, cuando el PNP perdió el Senado, yo era senador, perdió el Senado, el control, se sometieron 117 nombramientos a juntas de gobierno, a corporaciones públicas, jueces, fiscales, y hicieron, como llaman hoy día, ¿verdad?, la autoridad. Pero debe haber personas que nombraron que sean buenas, claro. pero no fueron evaluados. Y por lo tanto eso le hace daño a lo que debe ser su hoja de profesionalismo. Y hay otros que simplemente, hubo otros que los nombraron, que eran del partido que eran, la lealtad que tengan al candidato X. Y eso no debe ser el caso. O sea, de alguna manera se puede ir para atrás para buscar a todas estas personas que nos embrollaron y que hicieron esta corrupción estatalmente, o se necesita algún ente por encima de nosotros. No, lo podemos hacer nosotros. Lo podemos hacer nosotros. Es que yo siento que no se hace porque simple y sencillamente el bipartidismo no se va a investigar. No, eso te iba a decir, el cabro no va a velar la lechuga. Claro, eso, o sea, ahí voy a mi otra pregunta. Este es mi mundo ideal. Yo algunas veces pienso y yo digo, ¿tú te imaginas todas estas personas que dan dinero para estas campañas porque están buscando que este candidato gane, porque a los 4 años voy a tener como que este mega bizcocho, y que de momento gane un candidato de otro partido, en este ejemplo que estoy contigo aquí entrevistándote, que ganes tú? ¿Tú te imaginas que tú estés en Fortaleza? ¿A quién ellos le van a cobrar? ¿Cómo? O sea, se quedan... Ajá. Se quedan con una mano adelante y una atrás. Eso sería brutal. Eso sería porque eso de lo que hemos visto recientemente, cuando tú ves todos estos anuncios en medios de comunicación, particularmente de Jennifer González, que tiene una inversión multimillonaria, por eso que se quieren proteger, para tener acceso y continuar enriqueciéndose a costa del pueblo de Puerto Rico. Cada vez que yo veo un anuncio digo, bueno, un inversionista político que después va a pasar factura. Entonces tienen su conciencia hipotecada en términos de gobierno. Pero tú haces una pregunta que está en mi programa de gobierno, que es importante. ¿Cómo podemos hacer que las personas que le fallaron al país respondan? Y yo creo que debemos establecer un cuerpo autónomo, con fuerza de ley, que investigue particularmente cómo llegamos a la quiebra, cómo llegamos donde estamos. Porque hay que tener unas destrezas muy particulares, para llevar a 3 monopolios a la quiebra: Autoridad de Puerto, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado. Y además de eso, el país. Mi hijo Gabriel tiene 21 años, mi hija Sofía tiene 18. Van a tener, cuando tengan 60 años, todavía que estar pagando los fondos de COFINA para el pago de la deuda que nos involucraron gobiernos del Partido Popular y del PNP. Así que yo establecería un cuerpo autónomo que investigue. Yo, cuando hice mi maestría en Derecho, yo trabajé los temas de los tribunales de verdad y justicia que ocurrieron en Sudáfrica, que ocurrieron en Latinoamérica. No lo digo en el mismo contexto, en aquel momento era por razones distintas, ¿verdad? En cada uno de los contextos, tanto en Sudáfrica como en Latinoamérica, pero en el caso de Puerto Rico, ¿quiénes fueron los equipos económicos que nos llevaron a la quiebra? Los gobernantes, las personas que toman las determinaciones, ¿quiénes son, verdad? Los de las casas acreditadoras que decían, coge prestado, no hay problema. Quienes fueron las casas de corretaje que dijeron, compren los bonos porque Puerto Rico va a tener que... Sí, porque fue un corillo, que ellos mismos se escondieron y bregaron. Así fue. Y por lo tanto yo creo que el país merece saber la verdad para varias cosas. Si no han prescrito delitos, que cumplan ante la justicia. Pero más que todo, que no se vuelva a repetir. Totalmente. Porque aquí el Tribunal Supremo de Puerto Rico se inventó lo que se llama la deuda extraconstitucional, que permitió que los gobiernos pidieran prestado más allá de los recaudos que teníamos como país. Eso fue parte de la consecuencia de la quiebra. Y por lo tanto eso no puede volver a ocurrir. Y si hay que enmendar la Constitución, hay que tomar unas decisiones, hay que tomarlas, pero tenemos que saber la verdad. ¿Cómo llegamos a esto? Totalmente.
mencionar algo. Yo vengo de la industria del turismo. Ok. Y yo tengo un amor y odio con el turismo, porque obviamente yo sé que muchas veces hay turismo y hay turismo. Está el turismo sustentable, el que cuida el ambiente y todo, pero también está el turismo que pues explota los recursos y todo eso, que obviamente es con el que a mí no estoy muy de acuerdo. Pero también sé que es un sector que con el pasar de los años y por las diferentes decisiones que han habido gubernamentalmente con esta ley de la ley laboral, cuando nos quitaron todos estos beneficios, ha sido una industria que con el pasar de los años y con lo que ha pasado con el COVID, con emergencias mundiales, hemos perdido a lo mejor beneficios, por así decir, a una industria que yo entiendo que para Puerto Rico es bastante importante, más todavía cuando gracias a Dios tenemos muchos profesionales que son bilingües. ¿Hay algún tipo de manera para no solamente incentivar al trabajador? Porque para mí los hoteles tienen ya demasiados incentivos y los dueños tienen demasiados incentivos ya. ¿Hay alguna manera, yo diría que hasta de reversar todo eso que nos quitaron cuando tiraron la ley laboral, funcionaría? No sé si eso es una posibilidad. Sí, mira, yo creo en revertir, ¿verdad?, lo que fue la ley laboral 1 y 2. Para los que nos están viendo, esas leyes laborales impactaron lo que es la industria privada. Le quitaron días por maternidad a las mujeres, le quitaron días por enfermedad, vacaciones a los empleados y empleadas. Lo que tiene que ver, incluso no incorporaron una propuesta que yo había hecho de los días por paternidad, porque a la mujer no le debe tocar solamente, ¿verdad?, esos primeros periodos del nacimiento de una criatura. Y por lo tanto, eso mientras se hizo, también se hizo algo que para mí es terrible, particularmente para adquirir propiedades, que es que aplazaron el periodo de tú tener una estabilidad laboral para tener permanencia en tu trabajo. Sí. O sea, antes era 6 meses y lo extendieron 1 año. Sí. Y por lo tanto, cuando un joven quiere alquilar una propiedad o quiere tener una vivienda, pues no tienes hasta 1 año una estabilidad laboral. Así que yo creo en eliminar esa ley. Lo segundo, en el tema particular de turismo, yo creo que hay que diversificar. En Puerto Rico, como tú señalas, se ve solamente, ¿verdad?, playa, sol, arena y super cool. Somos un país, ¿verdad?, que estamos en el Caribe y tenemos cerca de 40 municipios que son de la zona del litoral, de la zona costera. Pero también tenemos montañas, tenemos campo, tenemos tantas cosas que podemos integrar a lo que debería ser ecoturismo, para que enriquezca la experiencia turística y que sin impactar el medio ambiente podamos ser también competitivos con otros países, particularmente del Caribe, República Dominicana, que tienen playa, tienen arena y tienen sol. Y nosotros tenemos eso de una forma muy comprimida, muy accesible. El que quiere playa, sol y arena, a los 45 minutos puede estar en una zona montañosa y tú puedes estar en el Yunque una mañana y en la noche puedes estar durmiendo en Adjunta, en Jayuya, es accesible. Y por lo tanto, eso tenemos que desarrollarlo más, pero no de una forma que explote nuestros recursos naturales, porque es una riqueza. Correcto. Siempre dicen, gana Dalmau y va a tener la legislatura en contra. Les recordamos que obviamente hay otros candidatos adicionales a él, ¿verdad? Es como yo digo, tienes que darle un equipo de trabajo también. Claro. pero es verdad. Sí, hay que darle un equipo de trabajo, él no está solo, pero sabemos que han hecho también muchos de ellos un buen trabajo en darse a conocer. Hay algo que a mí, yo no sé si lo ves igual que yo, cuando estas personas del bipartidismo dicen una cosa y yo digo, ¿realmente ellos se dan cuenta de lo que dicen? No, es que si él gana va a tener la Cámara y el Senado en contra, porque él va a ser minoría, no va a tener los populares y los PNP. Para mí, cuando ellos dicen eso, literalmente yo como pueblo, yo escucho, soy color, soy rojo y verde, y como soy rojo y verde, el país no va a caminar. Eso es lo que yo escucho. So, ¿cómo obviamente creemos que vamos a hacer alianzas y todo, pero eso no quiere decir que va a ser un coco duro de romper? Porque yo he visto en otras políticas internacionales de presidentes que han tenido la Cámara en contra, pero he visto que han pasado otras cosas que han logrado que las cosas se muevan. ¿Qué participación tendría que tener el país, el pueblo, cuando llegó el llamado de que las elecciones no son cada 4 años y no nos podemos desconectar el resto de los 4 años mientras esperamos que el país cambie? Para los que nos están viendo, ¿verdad? Y lo que tú señalas es cierto. Cada vez que la posibilidad de que yo sea electo gobernador, fíjense ustedes que siempre hay un pero. El primero, si Juan es gobernador,
pero es independentista, trae la independencia. Si Juan es gobernador, pero como es independentista, se quitan los fondos federales. Si Juan es gobernador, pero no tiene una asamblea legislativa con él, no va a poder gobernar. Pero es la manera de desviar la gente al dar el paso fundamental de un cambio que necesitamos. Siempre hay una justificación. Así que aquí lo importante es que ha habido gobiernos en Puerto Rico que no han tenido desde los años 80. Rafael Hernández Colón perdió las elecciones frente a Romero Barceló y el Senado era del Partido Popular. Después de eso hubo gobiernos divididos. Ahí voy a la segunda parte de tu pregunta. La segunda parte de tu pregunta es cuál sería mi actitud con respecto a la gobernanza si yo no tuviera la mayoría, aunque la alianza tiene candidatos y candidatas a todos los puestos electivos. Y mi actitud sería de establecer diálogos, consensos. De hecho, para ser parte de mi gobierno, de mi gabinete, el criterio no va a ser que sea del partido independentista o de la alianza. Si eres una persona con capacidad, no importa si eres estadista o crees una fórmula de asociación con los Estados Unidos o lo que fuera, o no eres partidista, no me importa. Si tú tienes vocación, dedicación, educación con respecto a la disciplina, probidad moral, que vas a servir, no servirte, para mí eso es lo determinante. Porque al final del camino, como señalaste, después de las elecciones, tenemos que gobernar para todos, no importa por quién votaste. Y hay que honrar esa responsabilidad. Pero ahí viene la tercera parte de tu pregunta. Si yo fuera gobernador y tengo una legislatura que actúa de forma caprichosa para imposibilitar el que se tomen medidas importantes para la gobernanza, hay que movilizar el país. Y yo creo que yo como gobernador debo ser quien asuma una responsabilidad para inspirar el país a lo que tú planteaste. La democracia no se ejerce una vez cada 4 años. Tiene que ser un ejercicio continuo de fiscalizar, exigir lo que son las personas que ocupan posiciones electivas a que respondan a las necesidades del país. Y si eso es en el tema de salud, de educación, de adultos mayores, si la legislatura asumiera, siendo de otro partido, actitudes caprichosas para imposibilitar que haya medidas de justicia con respecto a lo que el país necesita, yo voy a ser el primero en fila junto al pueblo exigiéndole a esa legislatura que actúe. Y yo creo que eso es algo importante. Que eso es algo, para mí es importante mencionarlo porque yo lo entendí, el pueblo tiene que ser partícipe. La democracia no solamente se habla de la boca para afuera, la democracia se tiene que vivir. Y obviamente él habla y yo escuché que él va a ser el primero en que va a dejar saber, mira, esta gente está intransigente, esta gente está legislando en contra del pueblo, tenemos que entonces movilizarnos utilizando la Constitución, porque eso es parte de nuestra Constitución. Pero la verdad es que fíjate lo que es interesante, los grandes triunfos que hemos tenido como pueblo es cuando hemos echado a un lado las diferencias marginales para luchar por propósitos mayores. Ocurrió con Vieques, ocurrió con el huracán María. Nos ayudamos nosotros. Ayudarnos en otra manera que no haya sido protestar por reforma. De una forma constructiva. Y pasó en el verano del 19 también. Había personas que habían votado por Ricardo Rosselló que estaban en las calles exigiendo su salida porque le falló al país. Y yo creo que si nosotros podemos construir sobre esa voluntad que hemos demostrado tener como pueblo, podemos lograr cosas inimaginables y esa es mi vocación. ¿Verdad? Pero ¿qué se siente? Que te metan preso, tuviste 1 mes y pico. Estuve 33 días encarcelado en el Centro Metropolitano de Detención en Guaynabo. ¿Qué te puedo decir? Yo recién me había graduado y aunque cuando estaba estudiando, en ese momento que estaba estudiando afuera, estaba muy pendiente a lo de Vieques. De hecho, había renunciado a mi trabajo en el Tribunal Supremo para ir a una visita a Vieques antes de irme a hacer mis estudios. Y no es algo que uno piensa como predeterminado, aquí voy a hacer este gran sacrificio. De repente es que tú te sientes muy comprometido y das ese paso, pero igualmente reconozco que hubo tantas personas que hicieron tanto en ese proceso antes de que fuera, ¿verdad?, un proyecto de país. Los propios viequenses, los pescadores, el independentismo, miembros del Partido Independiente en Vieques solos, exigiendo la salida de la Marina. Luego ocurre la tragedia de la muerte de David Sanes y eso crea una serie de circunstancias que finalmente unió a un país. Fíjate cómo las tragedias en ocasiones
nosotros hemos sabido utilizarla para unirnos y sí, pero 33 días encarcelados, pero gente en la diáspora, gente, ¿verdad? Yo recuerdo las cartas que nos enviaban los grupos de niños. Ah, te enviaban cartas. Sí, me enviaban cartas, me enviaban dibujos, obviamente anónimos sin saber, claro. pero era a través del partido y yo te voy a decir lo siguiente, lo que más yo pienso de ese periodo es la capacidad que tuvimos como pueblo de lograr algo. Fíjate lo que fueron las circunstancias. La marina más poderosa de la humanidad, que tenía el control de 2/3 partes de la isla municipio de Vieques, y no solamente se fue de Vieques, se fue de Rupert Rhodes. Una pena que no hemos podido desarrollar Rupert Rhodes por la falta de visión de administraciones rojas y azules, pero caramba, podemos lograr unas cosas extraordinarias. Yo pienso que debemos tener un sistema de desarrollo económico de regiones. Obviamente el oeste tiene su particularidad, el norte, etc. Tenemos que produzca el área. Exactamente. Cuando vamos al este, tenemos ahí en Rupert Rhodes un muelle de hondo calado, tenemos aeropuertos, tenemos la posibilidad de exportar producción manufacturera de Puerto Rico tanto a las Antillas Menores como también a Centroamérica, que podríamos desarrollar, ¿verdad? Un sistema de economía, además del turismo. Claro, esa es mi pregunta siempre, porque siempre pensamos de que no podemos tener esa economía de exportación por la ley Jones. Sí, no, pero hay varias cosas que sí se pueden. Se pueden hacer, porque la ley Jones nos aplica las leyes de cabotaje que nos impone la Marina Mercante de los Estados Unidos cuando son productos de aquí a Estados Unidos o de Estados Unidos a Puerto Rico. Tenemos que usar por ley federal la Marina Mercante de los Estados Unidos con buques americanos y con matrícula americana. Pero para exportar a otros países podemos hacerlo con entendidos en empresas privadas de otros países. Privadas. Exactamente, y por lo tanto podemos tener esos intercambios. En la zona este, que yo conozco bien porque mis abuelos tenían un apartamento en Luquillo, así que mi crecimiento fue en Luquillo. Semana Santa. Claro, ok. Así que toda esa zona es muy rica. En términos, todo el mundo piensa en el Yunque, sí, es verdad, y obviamente los hoteles que están ahora mismo en la zona, pero ahí hay áreas que tienen que ver también con reservas naturales que tenemos que proteger, lo que es la zona costera, lo que puede ser desarrollo de manufactura para exportar. O sea, y tendrían ese aeropuerto que estamos incluyendo, Ceiba, Fajardo, Luquillo, Loíza, Río Grande, toda esa zona, Naguabo, Maunabo, que están por ahí, toda esa costa es preciosa. Las aquí también que pueden ser clientes de nosotros. Así mismo, que podríamos desde productos alimentarios hasta lo que pueden ser, ¿verdad? Productos ya de consumo. Realmente es la falta de visión de que realmente nosotros, si nos esforzamos en las áreas correctas, nosotros tenemos una posibilidad de desarrollar la economía interna. Así es. Es cuestión de poner los esfuerzos y las personas en donde van. Donde deben ir y vernos a nosotros con el potencial. Es que eso es lo lindo, de vernos con el potencial de que podemos. Porque nos han dicho, somos pequeños, no podemos, somos insuficientes, somos vagos. Y no lo somos. Toda esa es la narrativa para encubrir, ¿verdad? Lo que es un régimen territorial, pero no lo somos. Y lo hemos demostrado. Y tenemos unas enormes capacidades y estoy seguro que con un gobierno adecuado podemos exponenciar esas capacidades que tenemos. Bueno, pues ahora para terminar, dime 3 cosas que te hagan feliz. Familia, patria y haber estado en esta entrevista. ¡Ah, qué cool! ¿Y 3 cosas que te pongan triste? Cosas tristes. La ausencia de tener más tiempo. La ausencia de tener más tiempo. Sí. Ok. Quisiera tener más tiempo. Claro. En las cosas que hago. Ok. Cuando no estoy con la familia. Me pone triste y eso me ha pasado, te tengo que admitir, me ha pasado más cuando nacieron mis 2 hijos, Gabriel y Sofía. Cuando estoy a distancia me pongo ansioso. ¿Con los nenes? Sí. Entonces eres bien papá. Sí, o sea, yo puedo estar, aunque me ignoren en casa, sí, me ignoran, pero están ahí. Ok. Y lo tercero que me pone triste es el recuerdo. El recuerdo. El recuerdo. Hay momentos en mi vida que yo he sido muy feliz, ¿verdad? O he tenido instancias muy felices, pero cuando las recuerdo me producen más nostalgia que alegría y eso a veces, pues, sí.
Y así fue mi conversación y mi tiempo con Juan Dalmao. Gracias por hacer espacio en tu agenda. Y a ti, si te gustó este contenido, dale like y suscríbete a mi canal. Y nos veremos en el próximo video.